Yo creo que hemos vivido un periodo que no es de los últimos días, ha tenido un desenlace como el que hemos visto, pero yo quiero recordar tres hechos que creo yo marcan la crisis que hemos vivido y no sé si seguirá habiendo para adelante otros problemas. La primera se refiere a esta preocupación que hemos tenido desde organizaciones de diverso tipo de lo que llamábamos dictadura parlamentaria y el hecho de que no se respetaran la división de poderes y que la mayoría parlamentaria hiciera un uso excesivo de ese poder y se pudiera perder de vista la autonomía de otros poderes del Estado, no solamente el Ejecutivo, sino de otros poderes del Estado importantes en lo que es la administración de justicia. El segundo punto de la coyuntura que agrava este proceso es el indulto que se da el 24 de diciembre y que genera yo diría una indignación en la población, y por eso se expresa que el mismo día y el día siguiente y los días siguientes se hacen grandes movilizaciones porque se da indulto a una persona que había cometido delitos de lesa humanidad, y segundo porque tanto la premier de ese momento como el expresidente Kuczynski aseguró de que no iba a indultar. Entonces, en un momento en que estamos celebrando algo tan importante para los cristianos como es el nacimiento de Jesús, nos dan una noticia de este tipo, ¿no? Y la tercera tiene que ver con las mayores pruebas que han habido de lo que se ha llamado la puerta giratoria entre el sector privado y el sector público, en el que se ve un vínculo. El interés privado es alimentado por las decisiones que en el Ejecutivo se tomen, en el cargo que sea, como ministros de Estado, como premier, y creo que eso debilita ya la figura del presidente y nos pone en una situación de crisis muy fuerte, y la vacancia era una necesidad política para el país, pero eso no quiere decir que los problemas anteriores se hayan resuelto, y por eso digo que que el presidente ahora, Vizcarra, asuma la presidencia da un orden, por decir de alguna manera, a un caos que se estaba produciendo en el país. Pero los dos problemas que señalé anteriormente no se han resuelto, y a pesar de algunas medidas que se han dado a la postrimería del gobierno del señor Kuczynski, como por ejemplo el aumento del salario mínimo, no deja de decir de que es como de nuevo y acomodarse, como se dice en la marinera, para ver qué nos toca adelante. Y lo que nos toca para adelante, yo estoy viendo con muchísima preocupación justamente la designación del señor Erezi, congresista, oficialista, como ministro de Justicia. El Ministerio de Justicia es un ministerio que, si bien tiene pocos recursos del Estado en relación a otros ministerios, es clave porque tiene que ver con temas absolutamente delicados. Por ejemplo, un tema delicado es el indulto, pero por otro lado tenemos temas muy importantes que la ciudadanía conoce muy poco, como el Plan Nacional de Derechos Humanos, que se ha aprobado con bastantes límites en relación a la participación ciudadana, pero que existe. ¿Qué va a pasar con los procuradores
y qué va a pasar con el sistema internacional de administración de justicia. Entonces, creo que justamente es un punto muy delicado. Hay una instancia anticorrupción también que está a cargo del Ministerio de Justicia, y yo me pregunto si la figura con mayor legitimidad para trabajar estos temas anticorrupción es la del señor Heresi, ¿no? Y no creo que sea mi opinión personal, uno recoge eso en analistas políticos, recoge en el currículum vitae del señor Heresi también. Entonces, la verdad que eso para mí es una preocupación muy grande, porque desequilibra cualquier intención que pueda haber de abordar uno de los temas que el señor Vizcarra o el presidente de la República ha señalado, que es la lucha anticorrupción, ¿no es cierto?, que la lucha contra la corrupción, y que va a ser el tema de la Cumbre de las Américas, que es el tema de democracia y corrupción. Entonces, ahí hay un hueco que se ha producido muy fuerte de expectativas desde mi punto de vista, ¿no? Y también yo puedo pensar que me preocupa, por ejemplo, también la designación del ministro de Economía, porque creo que ha estado más vinculado a los temas pensionarios que de gestión económica, y yo creo que en este momento se necesita tener buenas decisiones, y ya sabemos que hay mucha controversia entre la política fiscal, por ejemplo, y la importancia de establecer un lineamiento claro, porque la recaudación fiscal ha bajado al 12.9%, que es en relación al PBI, que era lo que teníamos hace, no sé, pues 8 años atrás. Nos estábamos recuperando y tratando de llegar en algún momento al 18% de presión tributaria que plantea el Acuerdo Nacional desde el 2002. Yo creo que hay que distinguir, ¿no es cierto? Cuando la gente dice que se vayan todos, eso lo está diciendo el sentimiento, la percepción subjetiva del ciudadano y las ciudadanas, no solamente organizadas, sino de a pie. Uno lo recoge cuando en los noticieros se hacen preguntas espontáneas a transeúntes en el centro de Lima. Entonces hay que tomarse muy en serio, lo primero muy en serio, porque creo que el sentimiento es quienes han asumido la responsabilidad política, sea en el Parlamento, en el Congreso de la República, sea en el Ejecutivo, no dan la talla, o uno u otro lado, siempre surgen problemas, y creo que hay una tensión muy fuerte de sentir, bueno, ¿qué pasa? Que las cosas no se arreglan en lo mínimo. Por ejemplo, ayer la Comisión de Ética del Congreso ha, digamos, desestimado una sanción para una congresista fujimorista que ha mentido en relación a su currículum vitae, a su historia de vida. Entonces, esa es una señal pésima, porque ya nos estamos reponiendo y vemos ese caso. Entonces, una expresión de la gente que se vayan todos puede resultar pareciendo irresponsable políticamente, porque de que se vayan todos no se deduce una estrategia muy clara para el momento o a mediano plazo. Pero hay que tomarla en serio, porque eso es lo que la gente está sintiendo, ¿no? Y también eso tiene el peligro de la despolitización, y entonces si se van todos y nos vamos todos a nuestras casas, ¿qué hacemos? Entonces,
Lo que no es claro es que los que se tienen que quedar o se han quedado, ¿qué es lo que deberían hacer? Me parece que hay una parte también de las fuerzas políticas y del sentimiento popular, por llamarle de alguna manera, que piensa de que hay un problema de legitimidad en el fondo, tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo. Y entonces lo que hubiera sido deseable es en el corto plazo concebirse como un gobierno de transición hacia elecciones anticipadas. Eso podría ser lo más razonable. Ahora, ¿las fuerzas políticas en el Parlamento están dispuestas a eso? Aparentemente, todos los que antes criticaban al señor Vizcarra y que lo criticaron por chincheros, ahora todos parecen viviendo una primavera y como que si hubieran habido elecciones generales y hubiera habido una renovación y una renovación programática, y nada de eso ha sucedido, nada de eso ha sucedido, tanto así que si bien hay figuras nuevas en el gabinete, varias de las figuras que existen ahora, que digamos que han sido nombrados ministros, han sido viceministros antes. Entonces no estamos cambiando el gobierno, de eso también hay que ser claro, y creo que se necesitaba cambios mayores, ¿no?